El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. All those summer nights spent with you, sweating, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Para que usted construya tranquilo, Carpintería y Corralón Las Malvinas. El mejor precio en madera y en materiales para la construcción. Tenemos también ahora todos los productos de la línea Orway. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, Barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Guardas un secreto. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. Buenas noches. La semana pasada nos hicimos una pregunta y ahora viene la respuesta. La pregunta era, ¿se inician los juicios contra Sergio Uribarri y sus demás personas involucradas en estos hechos delictivos que habíamos explicitado a través de un PowerPoint la semana pasada? Lo cierto es que el Tribunal de Apelaciones en Paraná resolvió no dar inicio a estos juicios y aparentemente las causas que los involucraba a Sergio Uribarri y a otros, aparentemente se van a unificar en un solo juzgado para poder iniciar en un tiempo que todavía no está determinado este posible hecho a través de 3 camaristas que ya fueron designados para este motivo. Lo cierto es que lo que se había pensado en términos judiciales, que se iba a dar inicio este 18, bueno, lamentablemente no ha podido ser así y en tal caso se especula con la presencia física o vía alguna videollamada, videoconferencia, si Uribarri estará presente o lo hará vía estos métodos tecnológicos que ahora está muy de moda en la justicia provincial. Bueno, lo cierto es que esto se está dilatando y no sabemos a ciencia cierta si son culpables o inocentes. Esperemos que la justicia devele este hecho y salga a luz al respecto de estos temas que han sido muy mencionados en la opinión pública paranaense, específicamente en los medios paranaenses, y bueno, humildemente nosotros desde este lugar lo venimos reflejando cada vez que hay noticias en los periódicos provinciales. Otro hecho que también queremos mencionar es, yo lo llamé sobre el llovido mojado. Se han indicado o están siendo denunciados los índices de inflación que se registran en este mes, pero lo cierto es que el que de pronto aparece es el aumento en las tarifas de combustible
y para el caso de este momento es de 4,5% el aumento registrado. Y da así que la nafta super, por lo menos en la provincia de Entre Ríos, tiene un valor de 61,75 pesos por litro e Infinia 69,99, casi 70 pesos el litro de Infinia. Bueno, después vienen las diésel, 56,25 y la diésel de Infinia 67,71. Esto de alguna manera pega de lleno en los precios de los comestibles, ya que, como todos sabemos, el transporte es el que mueve la mercadería y esto va a incidir de alguna manera en los alimentos, que es de consumo masivo. Hay que sumarle a esto la ley de emergencia o la ley solidaria, recientemente sancionada, en la cual nuestras dos legisladoras, la diputada y la senadora Nené Moreno y Esther González, votaron afirmativamente y ya se sienten los recibos de sueldo de los jubilados, por lo menos en mi caso, y también de muchos estatales, los descuentos que vienen por la aplicación de esta ley en los recibos de sueldo. Así que, lamentablemente, bueno, estamos cautivos dentro de este régimen tributario que tiene que ver con la aplicación de la norma ya hecha ley por la legislatura. Pero hay que recordar que la mínima está en 18.128 pesos, la mínima, pero las legisladoras tienen el sueldo de 360.000 pesos con 948 centavos. Así que son mucho más que la mínima lo que ganan estos legisladores que, como dijimos, sin ningún miedo, sin ningún temor, levantaron la mano para aprobar esta ley que golpea muy fuertemente en el bolsillo de los que menos tienen y de los que, como dijimos anteriormente, estamos dentro del gran espectro de los empleados públicos. Otro tema, como venimos refiriéndonos de programa tras programa, los balances de la fiesta del ternero, que ya creo que estamos cansando yo al público con este tema, pero lo que viene ahora es que el Consejo Deliberante y específicamente el bloque de Cambiemos le ha pedido, vía presidenta del Consejo Deliberante, una reunión para que se haga presente la contadora municipal, señora Miriam Pereira, y la presidenta de la Comisión del Ternero, señora Riquelme Amelia, para dar explicaciones acerca de esto que lo hemos dicho nosotros hasta el cansancio, el balance provisorio y aquellas incógnitas, aquellas dudas que teníamos y que lo hicimos público acerca de estos números que, por lo menos a ojo de persona inexperta, nos llamaba la atención. Bueno, lo cierto es que según la orgánica municipal se tienen aproximadamente 10 días para para hacerse presente en el Consejo Deliberante y seguramente se tomarán ese tiempo para luego sí acudir a la reunión y según el informe que la presidenta del Consejo Deliberante ha manifestado al bloque de Cambiemos es que en esta reunión solamente estaría presente el bloque de Cambiemos y no así del bloque justicialista. Por lo tanto, estas dos funcionarias, una funcionaria del Ejecutivo Municipal y la otra funcionaria también del Ejecutivo Municipal, pero sobre todo como presidenta del Consejo Deliberante, estarán solas dando explicaciones a las innumerables preguntas que desde el bloque de Cambiemos harán y podrán traer, como digo yo siempre, claridad sobre estos temas que aparentemente resultaban un poco confusos, como lo dijimos ya con mucha anterioridad. Pero lo cierto es que no solamente este balance tiene problemas, ya lo hemos dicho también, el balance de 2019 no apareció el borrador en el Consejo Deliberante. Y un dato de esto es que yo me reuní con el señor Víctor Dalsoto, que en ese tiempo era presidente del Consejo, y él manifestó que el balance de 2019 él no lo recibió. Y para el 2018, que fue otro balance que también dio mucho que hablar, el Consejo Deliberante había pedido vía presidencia una serie de informes al Departamento Ejecutivo Municipal, específicamente a la Comisión del Ternero, y de alguna manera empezaron a responder, pero no con la claridad que en aquel entonces el Consejo Deliberante había solicitado. Por lo tanto, son dos temas que todavía no tienen claridad y que
paradójicamente, uno de ellos, el de 2019, el presidente de la Comisión del Ternero era por ejemplo, Damián Arévalo, hoy presidente municipal. Entonces, cuando por allí se enoja a través de las redes sociales, yo siempre digo que no hay que serlo, sino también parecerlo. Y cuando hablamos de parecerlo, no hablo de las apariencias físicas, sino que hablo de las conductas. Y por lo tanto, se muestra aquí una dislocación aparente entre el relato y la realidad. Entonces, si queremos avanzar en este tema de la transparencia, bueno, es el momento de mostrar toda la información necesaria y por lo menos dar cabida a que quienes queremos informar tengamos acceso a la misma, por lo menos desde este lugar. Otro tema también que llamó la atención durante esta semana ha sido una entrevista que Marcelo Quirós ha hecho al intendente y de alguna manera en esa entrevista se dejaba entrever que podría haber algún cierto manejo, quizás no de todo claro, con algunas cuentas manejadas a partir de una secretaría. Lo cierto es que la información que yo tengo es que ha habido reuniones muy importantes del intendente con su gente, en el cual aparentemente, y siempre lo digo en potencial, habría un cierto malestar por parte del presidente municipal con respecto a algunas compras que se fueron realizando en determinados momentos dentro de la pandemia y tienen que ver puntualmente con los comedores. Lo cierto es que los comedores que tiene el municipio los fines de semana dan alimentos, dan comida, pero también dan bolsones a determinadas personas. Aparentemente, y esto lo digo potencial, esto no estaría del todo claro, por lo menos al ojo del intendente, y aparentemente habría pedido algún tipo de explicaciones. Y bueno, y se corrió el rumor de que habría pedido licencia una funcionaria como consecuencia de un malestar. Lo cierto es que si es que pidió licencia porque está enferma, bueno, rezamos para que se recupere muy pronto. Y si no es por un problema de salud y es por otro problema, bueno, seguramente que el intendente tomará las medidas que sean necesarias para que estos temas se aclaren y no ocurran, porque sabemos que también el bloque de Cambiemos seguramente estará pidiendo informe acerca de qué se gasta, cómo se gasta y, quién lo compra, cómo se compra y dónde se compra todos estos productos que luego se transforman en una canasta alimentaria o en los comederos que la municipalidad tiene en los distintos barrios de nuestra ciudad. Otro tema, la cooperativa de agua potable y la municipalidad, que también lo hemos dicho con bastante reiteradas veces, venían celebrando reuniones para ver si finalmente había un contrato que se podría firmar entre ambas partes. Lo cierto es que, por lo menos la información que yo tengo y que se ha hecho público a través de las redes, es que no se firma el contrato y queda todo lamentablemente sin poder llegar a este final feliz. Finalmente, vamos a tener un breve, un corto de 14 minutos aproximadamente, donde Carlos Pagni, un periodista que canal La Nación Más, habla sobre la reforma judicial, pero tiene que ver con este 17A, que fue una marcha multitudinaria que se realizó en distintos lugares de la República Argentina, principalmente en las capitales, y que de alguna manera, bueno, estamos viendo una imagen donde justamente la casa donde vive la señora Cristina Fernández de Kirchner, el inquilino del departamento de arriba colocó un cartel que dice Argentina República Democrática. Pero lo cierto es que en distintos lugares del país se hicieron manifestaciones por diferentes motivos. La gente perdió el miedo al coronavirus y salió a la calle a manifestarse. Bueno, los motivos por el cual la gente salió son innumerables, son muchos, pero lo cierto es que ha habido un denominador común que es, bueno, con la justicia no se toca, o con la reforma judicial no se toca, porque hay otros temas que son mucho más importantes que la reforma judicial. Lo estamos viviendo, hay un problema que, si bien aparentemente el tema económico e internacional se ha solucionado en parte, lo que es con los fondos buitre, lo cierto es que todavía queda un arreglo muy importante con el Fondo Monetario Internacional,
y la Argentina no ha despejado del todo estos nubarrones negros que aparecen en la economía nacional y proyectada a nivel internacional. Por lo tanto, todos estos temas se reflejaron en una protesta que la gente lo ha manifestado públicamente, y bueno, y Carlos Pagni lo que habla es explicar un poquito el trasfondo de esta reforma judicial, cuál es el motivo por el cual el Poder Ejecutivo Nacional, Fernández, impulsa esta reforma, pero la pregunta es, ¿lo impulsa porque tiene intención a modo propio de llevar adelante esto, o porque hay una voz que desde atrás le está diciendo arreglame las causas, sacame las causas de encima, porque tengo un gran problema, no este año, sino el año próximo, cuando se empiezan a elegir las nuevas autoridades a nivel legislativo, y que no pueda tener la mayoría, como hoy no la tiene en diputado, pero sí en senador, como para poder modificar la Constitución y de esta manera, o modificar la justicia, como lo intenta ahora. Esto es lo que explica Carlos Pagni en este fragmento de este monólogo que él tiene al comienzo de su programa, que se llama Odisea. Luego de este video vamos a dar inicio al programa. Entonces, Fernández, para esta pretensión, que es dar satisfacción a esto que para él es interpelante, que a él lo moviliza, que no le resulta indiferente, está en un problema. ¿Por qué? Porque la agenda pública se le impone Cristina Kirchner en este orden de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que él plantea y se propone, para dar satisfacción a esta demanda, una reforma judicial. Bueno, es una reforma judicial a la que el gobierno nos dice, miren el texto, no se dejen llevar por los prejuicios, con algunas contradicciones, con algunos problemas. Por ejemplo, crea más juzgados en un momento en que el sistema penal, por ejemplo, va a pasar no a depender tanto de los jueces, sino de los fiscales. Es una reforma que dice, vamos a pasar la justicia nacional a la capital, pero cuidado, solo el fuero criminal. ¿Por qué no pasan también el fuero laboral? No, el fuero laboral que está colonizado por personajes importantes del oficialismo, centralmente Héctor Recalde. El otro día alguien me decía, mientras haya un Recalde del Senado, jamás se va a transferir la justicia nacional laboral a la ciudad. Está su hijo, Mariano Recalde, como senador. Esa no se transfiere. Ahí hay una trampa. Cantidad de concursos se hicieron de jueces que, o aspirantes a jueces que concursaron para ser jueces federales penales, o jueces penales económicos, o jueces contenciosos administrativos, que ahora, como se van a unificar los fueros, no van a poder ser jueces. Habrá que hacer de nuevo los concursos, nadie lo explica. Es decir, más allá del juicio que uno tenga sobre el momento en que se hace la reforma, es una reforma con determinadas inconsistencias internas que nadie termina de explicar. Pero lo importante es que es una ingenuidad hacerse cargo o darle la razón a los funcionarios, como por ejemplo la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que dice, miren el texto. No, hay un contexto que envuelve a esta reforma. Y el contexto de esta reforma lo provee Cristina Kirchner, que desde su cuenta de Twitter está diciendo qué tiene que hacer la jueza Servini de Cubría con los entrecruzamientos de Macri en una causa que le sigue Cristóbal López y de Sousa. Está diciendo quiénes son los jueces que deben ser removidos o no. Está pidiendo poco menos que Macri vaya preso, porque dice el único personaje impune de la Argentina es Macri. Es decir, le hace, si creyéramos en la teoría del lawfare, la vicepresidenta de la Nación, con el poder que tiene, le pide a los jueces que fulano de tal vaya preso, casi siquiera sin juicio, porque ella ya sabe, no tengo pruebas, pero no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que Macri debe ir preso porque es culpable, porque si no está preso es porque hay impunidad. Digamos, una cantidad de
decisiones, expresiones, discursos, actitudes que obligan a mirar la reforma a la luz de todo ese envoltorio o ese contexto. ¿Y qué es lo que hace que la vuelva tan sospechosa? Como por ejemplo la decisión de revisar traslados con un escrúpulo increíble, digamos, yendo al último detalle, que puede ser muy importante. Obviamente que en los procesos el detalle es todo, el diablo se esconde en los detalles. Por ejemplo, en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi. ¿Fueron bien trasladados? ¿No fueron bien trasladados? Hay un enorme debate acerca de esto. Ahora, el que considere que no fue bien trasladado tiene que ir a la justicia, iniciar una causa por el fuero contencioso administrativo. Va a llevar meses, probablemente más de un año, llegará a la Corte. No, lo que se decidió es mandar los pliegos de nuevo al Senado. Bertuzzi y Bruglia van a la justicia y dicen, a mí me están queriendo sacar del juzgado cuando estoy en mi derecho de estar ahí, en la Cámara. Estamos hablando de dos jueces que tuvieron causas muy importantes que afectaron a Cristina Kirchner y que todavía tienen causas muy importantes que afectan a Cristina Kirchner, como la de la ruta del dinero acá. Bueno, Cristina Kirchner no, esto lo va a decir el Senado. Una jueza le dice, deténgase, no puede hacerlo. Estamos ya ante un conflicto de poderes. ¿Qué va a hacer el Senado? No sabemos. ¿Seguirá adelante? ¿Tendrá que intervenir la Corte? ¿Irá Cristina a preguntar a la Corte qué es lo que hay que hacer? Porque la vez pasada fue por algo mucho más trivial, que es si se podía o no sesionar de manera virtual. Probablemente ahora, con el respeto que le tiene a la Corte, irá a consultarla. ¿Tengo que tratar o no los pliegos de Bruglia y Bertuzzi? Digamos, entramos en una serie de procedimientos, de atropellos, de arbitrariedades, que hacen que cuando uno mira la reforma de Fernández, la mire con una lupa gigantesca y sospeche si esa reforma no es una gota de tecnicismo en un mar de cinismo o de arbitrariedad. Para coronar todo esto se convoca una comisión que no es multipartidaria, que expresa más que nada a un sector de la política argentina y en cuyo seno está el abogado penal de la vicepresidenta. Por eso se le llama Comisión Beraldi. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de cuál sea la intención de Fernández de dar una respuesta a los que están pidiendo, y vienen pidiendo hace muchos años, un saneamiento institucional, la que impone la agenda, que inclusive hace que no se pueda leer correctamente lo que el mismo Fernández quiere hacer, es la vicepresidenta. Pero con una agenda, y esto es muy importante para todo lo que está viviendo hoy la Argentina, que no es la agenda de la vicepresidenta, es la agenda de la expresidenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la agenda política de Cristina Kirchner, que está referida centralmente a problemas judiciales, basta ver su intervención en las redes sociales, no habla de la pandemia, apenas habla de la economía, muy poco sobre política exterior, no hay nada más que cuestiones judiciales ligadas a sus propias causas, a sus propias disputas, si uno quiere a sus propios rencores o a sus propias reivindicaciones. Esa agenda es una agenda referida al periodo que fue del 2003 al 2015. No tiene que ver con los problemas de Fernández hoy. En general, todo el discurso de Cristina Kirchner está basado en una reivindicación de su presidencia, eventualmente la de su esposo. No tiene que ver con las urgencias de Fernández hoy. Entonces, no solamente la vicepresidenta le impone al presidente una agenda que bloquea cualquier iniciativa de él en el campo institucional, sino que además esa agenda que le impone es una agenda para reivindicar otro gobierno que ya terminó, no a este gobierno. Es una agenda anacrónica. ¿Cuál es la dificultad para Fernández en todo esto? Que lo aísla. Lo aísla en el sistema político. Él, por ejemplo, no puede ir a un acuerdo político para tratar esta agenda de reforma judicial. No puede nombrar al Procurador General de la Nación porque necesita 2/3 del Senado y no los tiene, justamente porque nadie quiere convalidar toda esta política judicial. Para eso
la vicepresidenta y el círculo más cercano a ella inician una operación de desgaste sobre el actual procurador Casal, a quien no pueden remover porque necesitarían 2/3 del Senado, pero de quien esperan que renuncie, desgastado por esa operación de esmerilado. Fernández entonces, que quiere poner a Rafecas, tampoco lo puede poner al frente de los fiscales porque no tiene los votos. Y algo más, mucho más importante. Si uno mira la historia de la popularidad de Fernández, entra al gobierno con un determinado nivel de imagen, podemos hablar de 55% de imagen positiva, más o menos según las encuestas, tiene un gran pico de popularidad en las primeras semanas de la cuarentena. Hay encuestas donde logra superar el 80%, un Olimpo al que entraron muy pocos, no entró nunca Cristina Kirchner en ese nivel de popularidad, sí su esposo, en algún momento Alfonsín, en algún momento Menem, pocos más. Y después empieza a caer. ¿Y qué estamos viendo hoy? Que la imposición de la agenda de Cristina va reduciendo la base electoral de Fernández a la base electoral de Cristina. ¿Dónde estaba el diferencial de Fernández? ¿Por qué le interesa dar alguna respuesta a esta demanda? ¿Por qué él esperaba no tener 40% de popularidad como Cristina? Aspiraba a tener 50, 55, 60, y desde esa base más amplia disolver a su vicepresidenta. No lo ha logrado. Y es más, la presencia cada vez más activa de ella, sobre todo en temas tan importantes como los temas institucionales, hacen que Fernández vea reducida su base a la base electoral de Cristina Kirchner. Y habría que ver si no reduce su base a algo más chico que la base electoral de Cristina Kirchner. Es decir, si ella no termina conteniéndolo a él como un grupo más dentro de los grupos que ella lidera. Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque esto tiene que ver con la marcha del gobierno. Y acá hay otro problema. Entonces, el primer problema es que Cristina impone su agenda institucional y lo priva de Fernández de atender una política en este campo. Segundo problema, lo aísla respecto del resto de la clase política y, lo que es más importante, reduce su base de sustentación social y electoral. Pero el tercer problema es que esta agenda ligada a la impunidad, ligada a la corrupción, ligada a una clase política y a un grupo político que no puede dar respuesta a las impugnaciones que recibe, se produce o se instala en un momento económico muy complicado. Entonces, la sociedad argentina asiste a un debate sobre la impunidad, la manipulación judicial y, en el fondo, la corrupción, en un momento en que se pierde trabajo, se pierden empresas, hay que cerrar empresas, las pymes están castigadísimas, los ahorros se disuelven, no hay dónde ahorrar, dentro de poco no se van a poder comprar ni $200, es más, hay un debate dentro del gobierno acerca de si se va a mantener o no ese permiso para la compra de $200, que es la forma en que mucha gente logra ahorrar. En medio de esta crisis, que es una crisis que probablemente lleve la pobreza a niveles del 50% y haga crecer muchísimo la desocupación, una contracción de la economía sin antecedentes históricos, sobre ese telón de fondo contrata este debate de la clase política o esta falta de respuesta ético-institucional de la política, con lo cual se agrava el problema. Ahora, en alguna medida, también este debate institucional sobre lo judicial, sobre la impunidad, sobre la corrupción, se expande porque el gobierno no tiene una agenda respecto de lo económico y social. Es decir, no hay en la vida pública hoy en la Argentina un debate sobre una hoja de ruta para salir de este problema. Sabemos que se acaba de cerrar o se está cerrando en estos días el tema de la deuda, lo vamos a hablar después con Marcos Buscaglia, y nos prometen 60 medidas que no sabemos todavía cuáles son, pero que seguramente ya nos dijeron no son un plan económico. Mientras la brecha cambiaria crece, la desocupación sube, la pobreza aumenta y con una cuarentena cada vez más larga, que no sabemos cuándo termina, van cerrando cada vez más empresas. Entonces, en esta Wiki Revolution, o en esta Wiki Revolución de la que habla
Castells, donde cada uno escribe su reclamo, el papel, el telón de fondo, el pizarrón es la recesión, y no sabemos si hoy esta manifestación que hemos visto reclamando por un reclamo ya muy antiguo no está también movilizada por una situación económico y social donde no se ve mucha salida o el gobierno no logra plantear una estrategia de salida con un plan medianamente auspicioso o convincente. También esto preocupa a Cristina. Esto pone un signo de interrogación importante sobre las elecciones del año que viene, y ese signo de interrogación sobre las elecciones del año que viene es el que explica, a mi juicio, que estemos hablando hoy de una reforma judicial, de una ampliación de la Corte, de remover al Procurador de la Nación. ¿Por qué? Porque muy probablemente muchos de los que están complicados en causas judiciales piensen o crean que si el año que viene el oficialismo tiene un traspié electoral, ese problema judicial va a seguir abierto. ¿Por qué? Porque la justicia la maneja el que tiene el poder. Basado en esa convicción, se entiende cuál es la urgencia. Vamos a empezar Odisea ahora. Gracias, Álvaro, por aceptar la invitación. Y bueno, recién escuchábamos a Carlos Pagni hablar de justicia, de producción, de mirar hacia adelante, pero también con una carga muy importante que tiene que ver con aquellas cuestiones legales que bueno, como él bien lo decía, de alguna manera empañan poder mirar hacia adelante y ver cómo la economía argentina encara este proceso de cuarentena que venimos transitando. La pregunta es, la economía argentina, ¿cómo la veo antes y durante la pandemia? Sí, la verdad que, bueno, buenas noches a todos tus televidentes. La verdad, como decía el periodista recién, estamos en una situación que yo el otro día en otro medio también lo expresé. No es para asustar a la población, ni mucho menos, simplemente uno lo que expresa, por ahí los que conocemos o estamos metidos en estos temas, es una realidad. Y ojalá desde el gobierno no se esté tomando esto de la pandemia como algo político, justamente como se expresaba recién, para tapar, o como lo decía vos, para tapar algunas otras cuestiones que esto de cómo estábamos económicamente en Argentina antes de que aparezca esta pandemia. No nos olvidemos que en diciembre del año pasado, diciembre del 19, se sanciona una ley de emergencia, incluso se llamó ley de emergencia alimentaria o algo así, no me acuerdo específicamente el nombre, pero esa ley ya tenía, fíjate, antes de entrar en la cuarentena, tenía una política tarifaria de subsidios, donde ya sabemos lo que pasó con el retraso de tarifas, y subsidiando a las empresas, principalmente las empresas de servicio. Hoy por hoy, si vos no tenés o no pagás el teléfono, te lo cortan, más allá del coronavirus y de toda la situación que está enfrentando la ciudadanía, ¿no? Con otros servicios pasa exactamente lo mismo. Y bueno, esto lógicamente que con la pandemia se ve agravado, no solamente las muertes, sino los cierres de las empresas. Hay actividades que uno está viendo y de empresas que han cerrado y actividades que van a desaparecer y que no va a ser fácil volver a implementar esas actividades, porque es cierto que el coronavirus un poco
va a tener que convivir con nosotros y nos vamos a tener que adaptar y cambiar muchas cuestiones culturales nuestras como ciudadanos, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que se espera para adelante en esta situación de cómo estamos viviendo hoy con la cuarentena y una economía cerrada? Recién se hablaba específicamente de eso. Yo lo único que quiero acá por ahí es bajar el nivel de la terminología que se utilizó en el tramo anterior, para que la gente entienda un poco más de qué se trata esto, ¿no? Estábamos hablando recién, como te decía, de las empresas que cierran, los trabajos que se pierden, familias que se empobrecen, y eso lógicamente que, como bien vos decías hoy, por ahí tuvo un efecto en esa marcha del lunes, del 17, ¿no? Es como que se está viendo de que todos estamos como retrocediendo, y bueno, la gente está un poco cansada de esto, ¿no? Más allá de que tenemos que cuidar nuestras vidas, pero hay actividades que realmente no se pueden parar. Yo vengo o estoy en una actividad como es la agropecuaria, que pareciera que como que no hay coronavirus que te pare, que te detenga, porque no se puede detener. La producción está basada en lo que son seres vivos, y bueno, no podés hacer una cuarentena estricta como por ahí a lo mejor quisiera hacer uno, y con muchos problemas por ahí de salud que nos puede afectar, y bueno, y tenemos que seguir adelante, ¿no? Esto yo te decía, se estima para adelante de que hay un 8% de las pymes que van a desaparecer. Estamos hablando de alrededor de 61.000 empresas con 263.000 empleados. O sea, el panorama no es bueno, el panorama es complicado. Económicamente yo creo que debemos tomar conciencia de eso, y de que nos va a afectar a todos por igual, al que tiene un capital, al que no tiene, a los trabajadores, porque se está resintiendo el tema del empleo. Hay muchas, como te decía recién, muchas empresas que van a cerrar y que se estiman de que van a desaparecer, y que lógicamente esto va a hacer de que se resienta, ¿no es cierto?, la economía aún más, ¿no? Uno de los motores, o el principal motor de la economía, de la atracción de dólares, es el campo. Y lo ha sido así, y sobre todo en los últimos tiempos con más fuerza todavía. He estado escuchando que aparentemente entramos en una etapa, y continúa el año que viene, de sequía. ¿Cómo ves vos que va a reaccionar el campo con respecto a este fenómeno climático, que a partir de la pandemia, que es un fenómeno biológico, ahora aparece un fenómeno climático que como que va a impactar muy fuertemente en la producción? Totalmente. Mira, en el tema agropecuario, justamente sobre esto de la pandemia, ¿no?, y de la cuarentena, ya estamos sufriendo problemas con la sequía. Ya está haciendo falta esa tan anhelada lluvia, que yo siempre digo, en agosto es bendecida, porque vos estás a punto de entrar en la primavera, y donde en cuanto a todo lo que es producción de pasto, de alimento, es donde necesitas con mayor rigurosidad, digamos, el tema de que esté la humedad en la tierra. Tuvimos una cosecha récord de maíz, superando en rendimiento y en rentabilidad más que nada a la soja. Se espera lógicamente para la nueva campaña que aún sea mayor, y como vos bien decías, el campo es el sector que más dólares aporta a la economía argentina. Después viene la industria y después vienen otros sectores. Entonces va a estar aún más complicado esto de que a todo lo que se está viviendo con la pandemia ahora se le sume la niña, porque la niña es la que viene, y los pronósticos de lluvia son muy escasos para toda la región, prácticamente para todo el país. Así que va a ser complicado.
y yo sigo insistiendo, se vienen tiempos muy difíciles, tomemos conciencia nada más y tratemos de pasar lo mejor posible y cuidarnos en cuanto a la salud, pero también cuidarnos en cuanto a lo económico, ¿no? Sí. Yo lo traía a colación porque recuerdo cuando a Macri le impactó de lleno la sequía, que fue, digamos, para las arcas del gobierno nacional un cimbronazo muy fuerte y que repercutió luego en todo lo que era la política a nivel nacional en materia de, bueno, de producción y todo lo demás. Entonces digo, si nosotros venimos con esta cuarentena que no sabemos cuándo termina y tenemos en el horizonte un panorama poco alentador, digo, cuanto más consensos se deberían empezar a construir, oposición, oficialismo, para poder encarar estos problemas que vamos a tener y que estamos teniendo con mayor sensatez, ¿no? Y pragmatismo. Eso es justamente el contexto económico con el cual nos vamos a encontrar de aquí en adelante. Vos lo remarcaste perfectamente. Si nosotros estamos sin saber, o sea, vos fíjate que no tenemos fecha de levantamiento de la cuarentena, sería uno de los puntos que va a afectar a toda la economía, porque todas las empresas, estamos hablando de que se van a ver afectadas, todas las actividades se van a ver afectadas. El campo que yo te decía recién no para, pero tiene este contratiempo de la sequía que también va a frenar su producción seguramente, y esto hace de que la gran masa de dólares que pueden entrar al país se vea resentida. Ese sería un punto de este contexto. Aparte también después tener la capacidad que tenga el gobierno y las empresas de poder volver a tener capacidad financiera. ¿Qué es esto de tener capacidad financiera? De tener plata, de tener pesos para poder invertir, porque no se puede producir si no tenés inversión. Claro. ¿Y qué pasó? Hoy tenemos las cadenas de pago que están cortadas, tenemos montañas de cheques devueltos de empresas que a lo mejor nunca pensaste que le iban a devolver un cheque. No porque la empresa quiera que le devuelvan los cheques, simplemente porque está la cadena de pago cortada. Entonces, ¿cómo recuperás esa confianza en tu proveedor? ¿O cómo recuperás esa confianza en aquel que te tiene que ayudar financieramente si vos hoy estás con problemas? Esos son puntos, lógicamente, que hacen al contexto en el cual nos vamos a ver sumergido más adelante. También tenés la acumulación de deuda de las empresas, el aumento de los costos. Eso también son puntos que van a influir. Vos tenés además una incertidumbre entre el tipo de cambio, el dólar libre, digamos, hay una diferencia con el dólar exportador de más del 100%, lo que reciben los exportadores por las retenciones. Sí, sí. Entonces, si vos no tenés un horizonte, eso también complica porque no tenés certeza, y eso te lleva a que por ahí las decisiones que vas a tomar, lógicamente no puedan dar el fruto que vos esperás, ¿no es cierto? Son muchas cuestiones en las cuales, dijimos hoy, la pérdida de empleo, la baja del salario nominal, eso hace de que se resienta, y está claro y se ve notoriamente cómo se ha resentido el consumo. Entonces, yo por ahí cuando el peronismo toma como única variable el consumo para poder salir de una crisis económica, yo siempre digo, no es la única variable, es una de las variables, pero después tenés un montón de otras variables que también debes tener en cuenta, y ahí es donde yo veo que el gobierno no tiene un plan. Dentro de ese análisis que haces, un tema que hoy lo escuché puntualmente a través de los medios nacionales es el alto endeudamiento que tiene la clase media con respecto a la tarjeta de crédito, que va a afectar muy fuertemente en el consumo, porque digamos, quien ha financiado los saldos de la tarjeta por no poder cumplir en su totalidad,
se empieza a dar cuenta de que este refinanciamiento que hubo de las empresas, de los bancos con respecto a las tarjetas, ahora comienzan a sentirse, porque ahora comienzan a venir los incrementos en los resúmenes de cuentas. Era lógico porque había 3 meses como de gracia, de gracia como para pero poder... no los intereses. Exactamente. El tema es, por eso yo lo estuve expresando estos últimos días, de que la verdadera situación se va a sentir en los meses de septiembre, octubre, noviembre. ¿Está? Cuando se empiecen a devolver los créditos y que ya las familias, incluso no hablemos ni de las empresas, pero las familias están tomando crédito para devolver los créditos anteriores, todo de los refinanciamientos que vos decías. Entonces, ¿a dónde te lleva eso? Eso te lleva a que lógicamente el consumo va a seguir cayendo. Es una situación de que es complicada y lógicamente que esto empeora aún más el hecho de no tener, lógicamente, una certeza, porque no la sabemos, de cuándo se va a levantar la cuarentena y la actividad de la producción vuelva a su normalidad. Esto fue un poco el motivo, o uno de los motivos por el cual la gente salió el 17A, a manifestarse en contra de toda esta incertidumbre que aparece en el escenario nacional y que se dan cuenta y nos damos cuenta de que impacta directamente en nuestra salud económica. Por supuesto, vos fijate de que ayer justamente estaba leyendo una noticia que preocupa realmente porque hay alrededor de 1,5 millones de personas que no tienen un ingreso genuino. Hay monotributistas que no pueden seguir pagando el monotributo. Entonces yo cuando hablo de que el gobierno por ahí no tiene un plan, estoy hablando de esto, de no ver la posibilidad de aliviar la situación ni de las empresas ni de las familias, o sea, de los ciudadanos. Entonces, cuando vos no tenés un plan, o vos no ves que hay un plan donde vos digas, bueno, yo voy a apostar a esto, voy a seguir invirtiendo, las empresas que sigan invirtiendo en la producción, entonces, ¿qué podés esperar de que vaya a ocurrir en un mediano o un largo plazo, ¿no? Te dejo una pregunta para, al regreso de la pausa, el plan de gobierno según el presupuesto 2021. Vamos a un breve corte y seguimos con Salvador Escaldaferro. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. Na, 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 na. All those summer nights spent with you, sweating, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress.
Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Para que usted construya tranquilo, Carpintería y Corralón Las Malvinas. El mejor precio en madera y en materiales para la construcción. Tenemos también ahora todos los productos de la línea Orway. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. Había quedado una pregunta pendiente, el plan de gobierno según el presupuesto 2021. ¿Cuáles serían los objetivos generales de este proyecto? Sí, mira, te lo voy a leer tal cual lo expresó el presidente hace apenas 2 días. Ya está el proyecto, el presupuesto se tiene que presentar ahora, la fecha de presentación ahora el 15 de septiembre. Así que tiene que estar enviado el proyecto del presupuesto para ser tratado. Y el presidente habló, entre otras cosas, las cuales expresó de que no va a ser un presupuesto que se va a modificar dentro de los 10 días, haciendo un poco de ironía, ¿no es cierto? El anterior Exactamente. Así que él habló de desendeudarnos, acumular reservas, tener moneda competitiva para favorecer la exportación. Y yo quiero detenerme un poquito en cada uno de estos puntos, porque esto ya lo hemos escuchado hasta el cansancio. Todas las veces que se va a presentar el proyecto del presupuesto, se escuchan estos temas. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente se necesita hacer para que un país funcione. Claro. Después, a que esto se lleve a cabo es otro tema. ¿Está? Porque vos estás hablando de desendeudarte. ¿Y cómo te desendeudás? Por ejemplo, tenés que pagar la deuda. Claro. Y tenés que producir. Para eso tenés que producir. ¿Cómo acumulás reserva si vos tenés que gastar los dólares para pagar la deuda? ¿Está? Tenés que tener, lógicamente, esos dólares. Si lo vas a acumular, lógicamente que por ahí no vas a destinar a pagar la deuda de esos dólares. Después habla también de tener moneda competitiva para favorecer la exportación. ¿Qué significa tener moneda competitiva? Eso significa que vos tenés que tener el dólar actualizado. ¿El peronismo se va a animar a devaluar y corregir el dólar? ¿Me entendés? Sí. Porque yo no lo veo tan decidido a un gobierno peronista a una devaluación. Porque seamos sinceros, el dólar está retrasado. En términos reales, hoy el dólar tendría que estar en 180, 190 pesos. Claro. Pero esto llevaría a que el pico de inflación... ¿Qué pasa? Exactamente. Entonces, es lindo decir, sí, vamos a tener una moneda competitiva para favorecer la exportación. Perfecto, es fácil decirlo. Ahora, llevado a la práctica, ¿lo vas a poder hacer o lo vas a querer hacer? Después se habla, equilibrar lo antes posible el desequilibrio fiscal que existe y tener una balanza comercial positiva. ¿Cómo vas a equilibrar este desequilibrio fiscal? ¿Con esta ley impositiva que tenemos? ¿Con 250 impuestos que tenés que pagar? ¿Con una presión tributaria que no te da margen a sacar la cabeza ni en lo más mínimo debajo del agua? Y que se acaba de aprobar hace un mes y pico una ley de emergencia en la provincia donde nos ahoga ¿Aún más? a
a los que cobramos un salario. Con un 10% del impuesto inmobiliario Rural, para ese fondo. Que ya se cobró, que ya hubo incremento a principio de año. Exactamente, y que además nosotros tenemos, y cualquier productor agropecuario se puede fijar en la boleta del impuesto inmobiliario, en la parte izquierda, donde está, se aprobó en diciembre del año 2013, con aplicación a partir de del 1 de enero de 2014, una ley en la provincia que modificó el Código Fiscal y que imponía un fondo de emergencia social, donde ese fondo, Fondo de Seguridad Social se llama, donde ese fondo es el 20% del impuesto inmobiliario, o sea que solidario venimos siendo desde el año 2014, y ahora con el 20% y ahora el 10% más. Yo estoy de acuerdo de que tenemos que ser solidarios, pero siempre al mismo sector, siempre tiene que poner el hombro el campo. Esa es mi crítica muy fuerte que le hago a la clase política. No hemos escuchado nunca a la clase política de diferentes colores políticos a hacer el ajuste que hace falta hacer el ajuste. Hoy hacía mención de cuánto cobra un legislador. 366.948 pesos de mano. A eso hay que sumarle los contratos que cada legislador tiene. En total haría una diferencia de contratos más el sueldo de casi 1 millón de pesos por mes. Bueno, y vos, dependiendo del legislador. Y vos lo comparás con el sueldo de un jubilado. La mínima está en 18.112. Si nosotros no arreglamos esas diferencias que son las que marcan la verdadera grieta, ¿me entendés? Claro. Nosotros tenemos otro problema. El campo siempre subsidió a la industria y la industria ahora está queriendo volver a imponer algunas cuestiones, ¿me entendés? Que el campo ponga de vuelta la plata, y eso tenemos que, en algún momento tenemos que cerrarlo, pero con estas diferencias que vos estás marcando y otras que existen, ¿por qué la banca o el sector financiero nunca es tocado? ¿Por qué el sector judicial nunca es tocado? El sector político nunca es tocado. Político, y los jueces no pagan impuestos a las ganancias, excepto desde el año antepasado que salió la ley, pero no, los que ya vienen ejerciendo como jueces no pagan impuestos a las ganancias. Entonces, y un trabajador o un jubilado sí tiene que pagar impuestos a las ganancias. Yo pago impuestos a las ganancias. Esas diferencias, sí señor, esas diferencias entonces hacen que la grieta aún se siga profundizando. Y los que tienen que producir cada vez tengan menos ganas de producir. ¿Por qué? Lamentablemente... Porque no hay un plan, como te decía anteriormente, el gobierno no tiene esto que te habla en el proyecto, de que te dice todo lo vas a promover, o vas a promover la producción y el trabajo. ¿Cómo promoves la producción? Teniendo en cuenta una legislación tributaria que sea acorde a lo que el productor puede pagar. ¿Vos vas a tocar la ley laboral para poder recuperar los puestos de trabajo que se perdieron? ¿Está el sindicalismo de acuerdo a que se toque la ley laboral? Ojo que no se pudo, hace años que se viene pregonando esto de que la reforma en la ley laboral, la reforma en la ley impositiva, y resulta que nadie la toca. Entonces, si vos realmente decís, estamos promoviendo la producción, estamos promoviendo el trabajo, esos son nuestros objetivos, lo dijo el presidente, objetivos principales en todo este proyecto que estamos haciendo y que vamos a presentar ahora. Pero tenés que tener en cuenta después si lo vas a poder hacer. Claro. O si vas a tener la voluntad o los pantalones puestos como para decirle al sector sindicalista, muchacho, acá necesitamos que ustedes también sean solidarios, ¿eh? Yo no estoy hablando de pérdida de derechos del trabajador, que se entienda bien, porque por ahí cuando uno habla de estas cuestiones, lo primero que dicen, no, pero vos estás queriendo que el trabajador sea esclavo, vos estás queriendo que el trabajador sea esto. No. Yo estoy diciendo de que la ley laboral así como está, es imposible poder cumplirla.
cumplirla en todo sentido. Y es inviable en un proyecto planteado en totalmente, ese programa. Totalmente. ¿Por qué? Porque las empresas no van a poder tener trabajadores o no van a poder tomar trabajadores en blanco, porque después es imposible poder decirle a un trabajador, mira, gracias por tu servicio prestado, vos viniste a pedir trabajo y yo no tengo la posibilidad de decirte, bueno, ¿cómo pasa en otros países? En otros países se hace un fondo de indemnización. ¿Para qué? Para que el trabajador, cuando el empresario prescinda de sus tareas, entonces tenga ese fondo y no tenga una indemnización que lleva a la mayoría de las empresas y más las pymes a que tengan que pagar cifras que son imposibles y que lo lleva a la quiebra, porque ha pasado en muchos casos. La diferencia de esos países es que la capacidad de tomar trabajo es amplia, es alta. Totalmente. Por lo tanto, un empleado deja su trabajo y puede conseguir en cualquier otro. Acá en Argentina es imposible. Pero es imposible, lógicamente, porque, como te digo, no hay realmente un plan y no hay una legislación que esté acorde a lo que el país realmente requiere. ¿Está? Siguiendo un poquito esto, que a mí me apasiona este tema, pero la paradoja de toda esta problemática que estamos viendo, ¿sabes en qué están pensando los políticos? En las próximas elecciones. Empezó la campaña... Ya empezó. Ahora. No lo dicen No. públicamente, pero No. sé que ya empezó. Muchos analistas políticos, anoche justamente estaba mirando un programa donde había analistas políticos que decían, señores, la campaña empezó ayer, Sí. antes de ayer. O sea, es lamentable por la situación en la que estamos viviendo y que realmente ya empecemos con esta campaña política que no sé en qué puede terminar. Sí, ¿no? lamentablemente ya sabemos que va a ser otra vez oportunidades perdidas, porque deberían estar todos pensando en cómo sacar a la provincia, a la ciudad, al país adelante. Oposición y oficialismo. Yo creo, Franny, de que acá la única salida que uno puede ver es el hecho de realmente juntar a un grupo de personas que estén realmente capacitadas y que dejen, yo hablo más que nada por el tema económico, ¿no? Claro. Y que dejen un poquito de lado la política y que realmente digan, muchachos, esto lo tenemos que sacar sí o sí. Pero de otra manera, con mezquindades, no vamos a llegar a ningún lado. Y los que siempre se van a ver perjudicados van a ser los ciudadanos, los trabajadores, las pequeñas empresas, los grandes no, porque ya sabemos que tienen espalda y otros contactos, entonces seguramente no van a tener problemas. Hablando de estos que no tienen espalda, una pregunta que me hizo hoy alguien que tiene que ver con este tema de la producción, me dice, bueno, yo te lo hice hoy fuera de cámara, de estos pequeños productores de menos de 50 vientres y menos de 50 animales, como para poder vender y comercializar, resulta que ATER le pide que sean monotributistas para poder, cuando hay que modificar la marca o hay que renovar las marcas, y hay que ir a bueno, llegan a tu estudio o a otros, tengo varios clientes, la verdad. Otros profesionales, sí, que tienen que acudir para poder tener este requisito para poder vender, no sé, 3 vacas, 4 vacas, y resulta que es más caro. Yo la verdad que te juro que cuando salió este tema, ya hace unos cuantos meses, no salía de mi asombro, no lo podía entender. No lo podía entender y no entendía tampoco nuestros legisladores, nuestros representantes. Y tienen campo, las dos tienen campo. Sí, pero tampoco nuestros representantes de la producción, los representantes... No escuché a la sociedad rural pronunciarse absolutamente de nada, no escuché hacer una gestión, decir algo sobre este tema. Es increíble que una persona que tenga 5 o 10 animales se tenga que inscribir en el monotributo, que tiene que pagar como mínimo 1.200, 1.300 pesos en la categoría más baja por mes, más los honorarios, lógicamente, que del profesional. Claro. ¿Por qué? Porque además, hace 1 año, 2 años atrás, al señor gobernador se le ocurrió
de que todos los productores agropecuarios que estaban exentos de ingresos brutos van a seguir exentos, pero tienen que presentar declaración jurada. Entonces hoy una persona que tiene 5 animales y vende un ternero, tiene que presentar su declaración jurada todos los meses, aun cuando no tenga ingresos. Entonces es una verdadera locura, no, te juro que no lo entiendo. Y sobre todo esto, encima ahora parece de que ATER tiene para renovarte un carnet de marca o señal, te pide la inscripción en el monotributo o en algún impuesto. Claro. Entonces, yo te digo sinceramente, hay clientes que vienen y que le tuve que decir, señora, no sé, si usted se inscribe a los 5 meses o a fin de año no tiene más sus animales. Claro. Y no le renuevan el carnet. Sí, sí. Es una tremenda barbaridad. Otra de las barbaridades que pasó, y que yo todavía lo estamos analizando con un colega, es el hecho de que aparentemente no está definido, porque no lo terminamos de estudiar todavía, se está cobrando el ingreso bruto del sector agropecuario indirectamente. ¿Por qué? Porque implementaron un régimen simplificado, unificado se llama en la provincia, que es como un monotributo a nivel nacional. ¿Qué hicieron? Equipararon la categoría que tenía a nivel del monotributo nacional con la de la provincia. Entonces vos cuando sumás el monto de ingreso para categorizarte dentro del monotributo a nivel nacional, ¿qué sumás? Vamos a suponer una persona que tenga un almacén y sea productor agropecuario, que tenga 100 vacas, ¿no? ¿Qué sumás? El ingreso del almacén más el ingreso de las ventas que tenga de la parte agropecuaria. Claro. Y eso te da para pagar el monotributo a nivel nacional. Caíste en categoría J o H. ¿Qué hace renta? Te toma la suma que vos hiciste de la venta de los animales más lo del almacén y te cobra el impuesto de ATER en función de eso. Entonces te está cobrando el ingreso bruto, te lo está cobrando indirectamente. Indirectamente. Yo no sé si... No creo que, porque la gente que trabaja ahí me parece que tiene que ser inteligente, no creo que se le haya pasado. Sí sé de que hubo problemas, tocaron el sistema y armaron un terrible desastre, porque gente que estaba como exenta en la parte agropecuaria apareció como grabada. Hay gente que estaba en el régimen general, o sea, presentando las declaraciones juradas todos los meses, apareció dentro del régimen simplificado, y nos desayunamos a los 3 meses, porque con todo esto de la pandemia, que no se podía ir a ATER y todo lo demás, nos desayunamos a los 3 meses que esa gente empezó a acumular deuda porque lo metieron de oficio, porque nadie, tampoco te dieron la posibilidad de decir, bueno, ¿usted quiere quedar en el régimen general? ¿Quiere seguir presentando la declaración jurada? ¿O quiere pasarse al régimen simplificado? No lo hicieron de oficio, entonces pasaron todo al régimen simplificado. ¿Y qué pasó? Nos estamos encontrando con contribuyentes que están grabados, que son agropecuarios, que están grabados, que deberían estar exentos. Te digo, puntualmente, lo tengo porque me tocó a mí, claro. Y otros que dentro del régimen general que tendrían que haber quedado, lo pasaron al régimen simplificado. O sea, ahí hay algún problema. Y ya te digo, tocaron el sistema e hicieron un verdadero desastre. Salvador, te agradezco mucho y ha sido interesantísima la charla y seguramente antes de fin de año tendremos otra charla parecida para ver cómo evoluciona todo este tema tan complejo que es la economía. Y bueno, seguramente habrá preguntas de los oyentes que le haremos para que vos las puedas responder. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Franny, y me encanta que uno se pueda expresar libremente en tu programa. Está muy bueno el programa y bueno, a tu disposición, y ojalá que la gente pueda entender de lo que estamos hablando. Uno trata de bajar todos los niveles que por ahí, de los términos que son tan técnicos y esto a veces no se entiende, pero para que más o menos estemos informados de lo que uno puede entender, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Una pausa y seguimos, y ya llega Virginia y Hernán. Y ya.
El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. Na, 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 na. All those summer nights spent with you, sweating, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Para que usted construya tranquilo, Carpintería y Corralón Las Malvinas. El mejor precio en madera y en materiales para la construcción. Tenemos también ahora todos los productos de la línea Orway. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. Bueno, seguimos. Y ahora Virginia con un tema que es interesantísimo, polémico, actual, infancias libres. Así que le cedo la palabra a Virginia para que desarrolle el tema y luego seguramente conversaremos un poquito sobre este tema. Buenas noches, Franny. Bueno, nuevamente nos encontramos celebrando el Día de la Niñez, pero esta vez en un contexto que tiene que ver con la pandemia, con el COVID, donde adultos, jóvenes, adolescentes, niños y niñas hemos tenido que adaptarnos a esta nueva forma de vivir, de relacionarnos, de subsistir también a esto que llamamos una nueva normalidad, ¿no? Así como los adultos, los niños también han tenido que cambiar muchas cosas, como por ejemplo las aulas las han cambiado por los hogares, las tizas y el pizarrón de sus maestros y maestras, por el papel y el lápiz de su mamá, de su papá. Han tenido que dejar de lado las salidas, los paseos al parque, a las plazas, y se han ubicado, digamos, o se han posicionado en las pantallas mucho más de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? El Día de la Niñez tiene su origen en el primer domingo de agosto de 1960, cuando la ONU proclama el Día Internacional del Niño. Después recién vamos a hablar en 1989 de las niñeces como sujetos de derechos, ¿no? Cuando se declara la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y luego recién en Argentina hablamos de la Ley de Protección Integral para los niños, niñas y adolescentes, que es la Ley
26.061 que fue sancionada en el año 2005. Este domingo no todos los niños tuvieron acceso a un juguete porque la realidad no es como la muestran esas publicidades donde se ve a niños y niñas con juguetes, con los más caros del mercado, sino que la realidad que refleja nuestro país es, por un lado, los datos de la UNICEF que hablan de la pobreza en la que viven los niños y las niñas. Es un casi 60% de niños que viven en la pobreza y casi un 17% de niños que viven en la extrema pobreza. Otras cifras que arrojan, que demuestran la realidad de nuestro país, tienen que ver con los niños, le llaman víctimas colaterales de femicidios, es decir, los niños que han quedado sin su mamá, que son en 10 años aproximadamente se han contado 2.000 niños que han quedado huérfanos. Entonces, si hablamos, ¿no es cierto?, de los derechos de los niños como sujetos, los niños y las niñas como sujetos de derechos, ¿por qué se les siguen vulnerando, no? En la Argentina, a pesar de la cantidad de leyes que hay, principalmente la que nombré, la de protección integral y muchas otras más, todavía hablamos del trabajo sexual infantil, hablamos del abuso sexual infantil, que constituyen en graves violaciones a sus derechos. También, existe la ley de educación integral, más conocida como ESI, que aunque protege los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, todavía se resiste, a pesar de que en las escuelas en algunos casos se implementan, en otras no, y hay muchos sectores de la sociedad que se resiste a que sea implementada, ¿no? Pero es de suma importancia, ¿no?, que se hagan cumplir las leyes que existen y que se creen otras más para de esa manera garantizarles a nuestros hijos y a nuestras hijas los derechos que les corresponden. Así como hablamos de garantizar los derechos, también debemos hablar de construir infancias sin estereotipos de género. Debemos alejar todas esas ideas que hablan de que los juegos y los juguetes tienen género y que tienen color, ya que no todos los niños deben jugar con los autitos, ni todas las nenas con las muñecas, ni el azul es un color de varón, ni el rosado es un color de nena. Tenemos que romper con todos estos estereotipos, con todos estos roles y mandatos de género que son binarios, biologicistas, heteronormados. Debemos escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas y dejarlos a ellos elegir con qué quieren jugar realmente. Hay que romper este adultocentrismo que silencia las infancias. Como dije, los juegos y los juguetes no tienen ni género ni colores. Y si bien es difícil esto, porque los adultos de hoy en día, que somos los que criamos, educamos hijos, hijas, los maestros que también enseñan, fuimos creados en una sociedad machista, por lo cual es difícil, pero no, yo digo que no es imposible, cambiar todas estas estructuras, ¿no es cierto?, porque es una imposición social lo que establece qué hace una nena o qué se espera que deba hacer una nena o qué se espera que deba hacer un nene, un varón, ¿no? Pero todas estas transformaciones, estos cambios, empoderan la infancia de alguna forma, ¿no? Y es una forma nueva que antes no se daba en la historia, donde los niños ahora son escuchados y se los deja decidir, se los respeta, se los tiene en cuenta, se los considera. Así que estamos a tiempo todavía de cambiar todos estos pensamientos, estas ideas que son anticuadas, y poder cambiar estas estructuras y criar de esta forma a niñeces libres. Y sumamente interesante, y mientras hablaba Virginia, recordaba que, bueno, cuando yo estaba activo desde el punto de vista de la educación, era profesor, tenía en cuarto año una materia llamada Taller de Educación Sexual Integral.
Y me tocaba a mí, de alguna manera, instruir a mis alumnas y alumnos en este tema que era el ESI. Y realmente era sumamente complejo, primero yo porque tengo una estructura ya mental construida y estereotipada de mucho tiempo, pero la materia me exigía salir de estos estereotipos y ingresar al mundo del conocimiento y abordar estas temáticas desde ese lugar. Y por supuesto, mis alumnas, jóvenes ellas, también le costaban porque no era fácil salir de estos estereotipos socialmente construidos e incorporar esta nueva dialéctica que tiene que ver con la ESI. Y recordaba una película que yo le mostraba a mis alumnos y para que vean el impacto que esto tenía en nuestras mentes, donde era un aula de niños donde un día un alumno vino vestido de señorita, ¿no? Y se sentó y era la burla de todos sus compañeros. De hecho, cuando entra la maestra, ve a este niño vestido de niña y queda helada. No sabe qué hacer y se va rápidamente, sale del aula, deja a los alumnos y se va a hablar con el director. Cuando le cuenta esto, el director tampoco sabía cómo reaccionar y lo dejan al alumno a la burla de todos sus compañeritos y llaman al padre. Cuando llaman al padre, viene el padre al aula y lo encuentra a ese niño disfrazado de nena, sí, se había disfrazado, y lo primero que hace, bueno, yo lo cuento muy sintéticamente, pero demora bastantes minutos, lo abraza, lo contiene y lo saca. Y le pregunta qué había pasado. Y él, con la naturalidad de todo el mundo, le dice: ¿no era hoy el día de disfraz? Y bueno, y ahí la película continúa, ¿no? Pero yo hago ¿no? Como muchas veces nosotros pensamos o generamos construcciones mentales que poco tienen que ver a veces con la realidad que vive un niño de acuerdo a su inocencia, a su infancia, y que nosotros los adultos, de alguna manera, cargamos emocionalmente mucho sobre ello y cómo de alguna manera direccionamos algunas cuestiones que hacen con esta niñez que bien lo has descrito, infancias libres, ¿no? Debemos romper por eso con todos estos estereotipos con los que venimos ya desde hace mucho tiempo y bueno, dejarlos a ellos que elijan, ¿no es cierto? Decimos una infidencia, antes del aire ya habíamos planteado un pequeño debate acerca de, bueno, y no se festeja el Día del Niño, y bueno, y ella me aclara, en base a este trabajo que ha hecho de investigación, de que bueno, ya no se puede hablar más del Día del Niño, sino de la niñez. Ahora hablamos del Día de la Niñez, porque incluye a la niña y al niño, ya que la palabra niño es genérico, pero así como toda la sociedad cambia, el lenguaje también cambia, y podemos ir, digamos, actualizándonos y también dando visibilidad a aquellos que no se sienten identificados con la palabra niño, por ejemplo. Claro. Pero bueno, lo del lenguaje inclusivo es algo muy amplio, pero igual la palabra niñez o niñeces no es lenguaje inclusivo, la palabra niñez siempre existió, solamente que no estamos acostumbrados a utilizarla. Y la pregunta, porque tengo hijos chicos, ¿cómo juega la tecnología en esto? Donde la tecnología marca, los juegos que juegan los chicos marcan muy fuertemente esta división de niños sumamente violentos y niñas que también incorporan la violencia como parte de un lenguaje lúdico en estos videos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, estos son estereotipos también, como hablamos, que siempre, bueno, lo de la violencia es un tema aparte, pero siempre esperamos que los nenes jueguen con armas, con juegos que implican violencia, pistolas, etcétera, y como que la nena con las muñecas, con las pinturitas, esas cosas. Claro. Tenemos que dejar que ellos decidan con qué quieren jugar. Sí, es un tema sumamente apasionante y bueno, y es para... Seguramente lo vamos a seguir charlando porque es muy interesante y nos ayuda también a clarificar estas visiones que tenemos estereotipadas de una realidad que es muy, muy nuestra. Hernán, sé que venimos con muchas novedades. A ver, Hernán, ¿qué tenemos para hoy? Me quedé pensando en el tema de los niños justamente. Bueno, tengo a mi sobrina que juega a la pelota y bueno, tiene 4 años y es bastante, va también, no sé, en la libertad de cada uno de los chicos, de los padres obviamente, ¿no? Claro.
Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar del IFE, que lo están cobrando, algunas por parte de la Asignación Universal por Hijo, que ya comenzó con el cronograma de pago. También lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas, también ya ha comenzado el cronograma de pago. Hay 5 puntos a tener en cuenta que ya lo habíamos comentado el jueves pasado, relacionado a que te llevarían a perder, digamos, el beneficio de este bono, ¿sí?, de 10.000 pesos. Particularmente de ello, aquellas personas que están detenidos, ¿sí?, porque se acuerdan en Tucumán, claro, que habían pedido un cajero automático que lo pusieran en la cárcel porque tenían que cobrar los muchachos. Así que bueno, parece obviamente... Aparentemente dejarían de cobrar. Dejarían de cobrar con esta nueva normativa o reglamentación del ANSES. También habrá un cruce de datos, ¿sí?, entre la AFIP y la ANSES, para aquellos que tengan, digamos, propiedades, autos y que estaban cobrando el IFE también. Así que en esta oportunidad, digamos, para este IFE que están pagando, para el tercero. También aquellos personas, chicos o chicas hasta 25 años que estén conviviendo con sus padres, ¿sí?, o que tengan el mismo domicilio, y que haya un sueldo en blanco o una jubilación, también se le quita el IFE. Y otro de los puntos, ya me perdí, no sé, 3 y voy. Sí. Son 5. Son 5. El otro tiene que ver con relación a los que se encuentran o encontrar un trabajo en blanco en cuarentena. Me parece poco sólido, ¿no?, ese punto. Sí. Bueno, también pedirían si es que tienen un trabajo en durante blanco. la cuarentena. Claro. Se consigue en blanco. Hay muchas empresas que están cerrando. Sí. No estaría diciendo. Y el otro punto que se me perdió, bueno, con los gastos insuficientes, bueno, esto tiene que ver con los cruces entre ANSES y AFIP sobre la evaluación económica y patrimonial, y los que dejan de cobrar la asignación universal por hijo porque el último hijo sea mayor de edad. Ah, claro. Pero hay un doble riesgo porque no solamente perdería el IFE, sino también pierde la asignación universal por hijo. Claro. Esto sería un gran problema para estas familias que están hoy asistidas a través del ANSES por estos programas, ¿no es cierto? Bueno, después hay varios programas, ¿no? Sí. Como consecuencia de la ley de emergencia, cuando claro, comienza de ley de alimentaria. Que se creó la tarjeta alimentar, sí, bueno, es un subsidio bastante... Sí, lo habíamos mencionado en la entrevista pasada, donde Arroyo había pensado en un programa que empezaría a integrar varios de estos subprogramas, digamos, que tiene ANSES, ¿no? Donde claro, habría no sé si un único programa, pero sí un programa un poquito más globalizado que incorpore a más gente, también para blanquear un poco la situación que lo que estás describiendo vos, ¿no? Claro, eso tenía en relación, digamos, hacíamos mención al primer plan trabajar o al jefe y jefa de hogar, que fue en su momento, que había comenzado con un monto de 150 pesos. Más o menos sería lo mismo, ¿sí?, juntar todos los programas que andan, inclusive el IFE, pero obviamente prestar una prestación. Sí. Y el monto sería de 17.000 pesos. Sí. Pero esto quedó en eso, en proyectos y todavía... No leí nada más respecto a esto, o por lo menos hasta ahora no ha salido... No, y lo que estaba mirando en ANSES justamente hace, que tienen que cargar el CBU, aquellos que lo hayan cargado y que hayan cobrado, retirado la plata en el segundo IFE que haya cobrado, le vendrían las tarjetas. Así que esto nos da un mensaje que continúa. Sino con qué necesidad voy a imprimir tarjeta. Sí. Aparentemente esto continuaría. Bien, eso es más o menos relacionado al IFE, como para aclarar algunas inquietudes ahí, porque si no lo cobraron o estarían próximos a cobrar, van a tener la sorpresa por ahí en estas consecuencias, digamos, estas nuevas medidas. Claro. Ahora vamos a hablar un poquito, la semana pasada, el jueves, hablábamos de la fiesta de 15. Sí. Bien, había bastante movidita. Bueno, esa fiesta de 15, hablé con el intendente, había varios murmullos, bueno, entonces la voz oficial de él, de la intendencia, dice
que no habían habilitado ni él como intendente ni ningún funcionario. Tanto es así que hubo consecuencias legales, tanto en lo penal, obviamente, porque eso Claro, es se una dirigió violación, una ley. claro, una ley federal, digamos, Un DNU, perdón, no es una ley, un DNU. Claro, pero al ser, tiene de decreto de necesidad de urgencia, Tiene un tendría rango- como una ley. Sí, sí, ¿sí? un rango institucional, sí, sí. Entonces, bueno, estaríamos hablando de delito federal, esto ya todos lo sabemos, cuando se violaba la cuarentena, pero, a ver, lo que me deja esto como reflexión también es que va a haber mucho. ¿Se Sí, acuerda sí. cuando recién empezábamos la cantidad de detenidos que había Sí, también? Muchas causas que se iniciaron, tanto de detención de vehículos y demás. Obviamente esto se va a encajonar porque acá que cuando se reactive todo, Sí, sí. estamos hablando constantemente de la reforma judicial. Todo tiene que ver con todo, ¿viste cómo es esto? Y la justicia, por ejemplo, si lo volcamos un poquito a nuestro departamento, que hay cosas que todavía no se resuelve y sigue pasando el tiempo, entonces no descarto la posibilidad que por una fiesta, más allá que sea una infracción a una ley nacional, entre comillas, el decreto, va a demorar su Sí, tiempo. sí. Seguramente habrá una multa que pagar o no sé legalmente cómo se llama, cuando te mandan a hacer una actividad social para... Sí, bueno, cuando era por el tema del uso de barbijo, Sí. hubo uno solo sancionado con esa medida con trabajo comunitario. Trabajo comunitario. Fue uno solo acá en el departamento. ¿Se acuerda? Bueno, Sí, sí. muchos te llamaban la atención 2 o 3 veces y después iba a multa. Se aplicó muy poco eso, pero hubo uno solo que se sancionó, digamos, con trabajo comunitario. Después, bueno, tenemos que recuperar, como yo siempre digo en la radio, de algún lado tenemos que sacar la plata que sale para el IFE. Claro. Venimos de un país quebrado que nos dejó Macri. Tal cual. ¿no? Entendemos por ahí. Entonces, de algún lado esta plata que sale se debe recuperar. Tal vez puede ser la alternativa a través de las multas De las por la multas. infracción a... Sí. Bueno, hace días atrás, ya empezó a levantar un poquito el volumen. Muy bien, muy bien. Hace días atrás se comenzó con una licitación por 60 lámparas LED. Ah, sí, sí, sí. Anteriormente yo había comentado cómo quedó la instalación de Sí, esta. yo la vi muy lindo. Ahí Bien. felicitaciones a la municipalidad. Espectacular. Ya en algunas calles están funcionando las lámparas, además se van a recuperar las jirafas, que también lo mencionamos. Que también lo hablaste en tu radio. Sí, sí, y tuve una entrevista con San Pedro justamente, pero lo que me da el dato que el viernes habrá una reunión con personal de NERSA, que para que ayuden con su maquinaria a sí. retirar las jirafas que no se pudieron retirar, obviamente porque tiene corto el brazo la máquina que tenemos del municipio. Así que bueno, eso, digamos, rescatar lo que está en desuso, debido a que se le implantó una nueva farola al lado y ponerla en otro lado que están reclamando vecinos, digamos, en diversos Sí. barrios, iluminación. También estuvieron trabajando en la plazoleta o plaza del barrio Santa Teresita. Era terrible como estaba abandonado. Esa plazoleta formaba parte de un complejo de Promeva. Claro, un complejo habitacional, sí, Sí, de vivienda. Claro, eso en el año 2000. Yo me acuerdo que yo era funcionario cuando eso arrancó. Y era muy linda, estaba diagramada, planificada, y lamentablemente con el paso del tiempo ha quedado a la buena de Dios y a la, digamos, a que, bueno, pocas cosas se han hecho, ¿no? Bueno, se había secado las plantas, todos los Sí. arbolitos, pero era una tristeza, digamos, ver esa plaza, la verdad. Y además que se iba rompiendo todas las Sí, sí. baranditas, todo que estaba hecho en cemento, el abandono. ¿Sí? Toda la gestión anterior, en esta gestión se está trabajando y quedó... Mira, me acuerdo, porque esa plaza fue un proyecto de la Juventud Peronista. Hubieron dos proyectos. Uno, la Juventud Radical hizo una casita, que es donde está hoy, detrás del baño de biblioteca, que hoy funcionaba antes Tránsito. Ah, sí. Eso lo hizo la Juventud Radical, y la Juventud Peronista hizo el arreglo de la placita a esa placita. Fueron dos proyectos que ambas juventudes estuvieron trabajando. Yo no me acuerdo del año, pero creo que era en la época de los 90, una cosa así. Fue muy lindo en aquella época. Lamentablemente, bueno, con el paso del tiempo, Claro, sí. las cosas...
Y como consecuencia de eso y como ha quedado, y también más allá de que por ahí podemos tener unas críticas, ¿no? Porque están trabajando muchos, todos los que los barrenderos, los cortadores de pasto, pero después, como yo le digo, bueno, eso no le comenté a San Pedri, que no entiendo por qué van todos paralelo, digamos, sobre una misma cuadra. Todos los barrenderos ponen en cuadrilla. Me parece demasiado barrenderos para una sola cuadra. Claro. O los cortadores de pasto. Si hay cuatro van por la misma calle Paraná, por decirte algo. Claro. Y eso sí, horario puntual, a las 10 de la mañana se sientan a tomar un refrigerio. Bueno. Entonces, bueno, falta controles, porque también cuando lo controlaba muy de cerca San Pedro la gente se quejaba. Estos son temporarios, no son contratados, son temporarios, y después si no lo vuelven a contratar por estas justamente, se quejan o lloran en la radio. Tal cual. Así que un poquito tener en cuenta eso. Van a continuar trabajando en las plazas, me dijo el intendente que para la semana que viene van a trabajar en el barrio Alborada, también bastante abandonado por el tiempo. Sí, barrio Alborada, todo. Y en el barrio San Antonio también, eso en esa misma semana se calcula. Bueno, están trabajando en la plaza, en la explanada, perdón, no es en la explanada, sino en esta, ¿cómo llamarlo? Donde plaza de estacionamiento, frente a la biblioteca. Están reponiendo los adoquines. Los adoquines que se quedaron. Va a quedar lindo. Y más ahora que no están los árboles así. Claro. Bueno. En otro de los temas, hoy estoy muy disperso. En otro de los temas estuve hablando con el Consejo Deliberante antes, cuando estaba en la nota justamente, y me contaban que hoy no se votó ninguna ordenanza, nada, solamente todo se trató en comisión. Seguimos con el tema de la mascota. Sí. Esto da para largo el tema de mascotas, sinceramente. Todos los días tenemos algún tipo de reclamo en la radio relacionado a ese tema. Se está debatiendo entonces ese tema en comisión. También desde el bloque de Cambiemos sobre el festejo de Feliciano, obviamente relacionado a la creación de nuestro departamento. Esas son las dos ordenanzas. No, es una ordenanza vieja, pero después que vos termines eso incorporo este tema para el diálogo. Y después también se trató en comisión, pero en este caso Comisión de Finanzas, que va a haber una reforma a la ordenanza impositiva y el Código Fiscal, según el estudio, porque hay algunos puntos que todavía siguen estudio, porque hay algunos puntos que no están todo claro, así que bueno, se le pidió a los asesores de esta ordenanza que asistan en las próximas semanas, estarán ahí. Aquí les vamos a pedir, por supuesto, humildemente, ¿no es cierto?, que revean estas como es cuando uno paga los impuestos, estos descuentos que se hacen al buen contribuyente, porque en realidad, digamos, quienes estamos aportando permanentemente al erario municipal a través de nuestros impuestos, el descuento que se le hace al buen pagador es muy poco, digamos, ¿no? Y digamos, alentar a que más vecinos puedan cumplir con sus impuestos y estar al día, me parece que si de pronto hay un beneficio, sería interesante que se pueda plasmar en esta modificatoria que quieren hacer, ¿no? Un pequeño aporte. Un aporte. Otro de los temas, estuvimos hablando con el responsable del sindicato, secretario general de ATE. Está muy movilizado ATE. La verdad sí, me parecía, porque estuvimos hablando del tema económico, conocimos los últimos datos de la inflación, cómo se elevan los precios, estuvo también hablando del combustible, que aumentó el 4.5%, me parece que era, que aumentó el combustible. Esto lógicamente se va a ver reflejado en los productos de la canasta básica, la canasta precio góndola. El 1.9% en julio. Sí, obviamente siempre vamos retrasados. Obviamente, lo que más ha aumentado, el 1.4%, lo que tiene que ver con los alimentos, ¿sí? Y bueno, después bebidas y demás, pero en menor margen. Pero en general, digamos, el 1.9%. A ello tenemos que hablar también, que ya se empezó a aplicar el descuento, ¿sí? Sobre la ley de emergencia a los jubilados y a los activos. Sí. A mí ya me llegó. Entonces, relacionado a ello, le preguntaba a Iparraguirre, le digo, ¿cuánto más va a tolerar ATE,
que le sigan metiendo la mano en el bolsillo, dije bien, ¿no? Sí, la mano en el bolsillo. A los trabajadores, si ya con esto y más a todos los temas que se vienen sumando, no se ha tratado paritarias en ningún gremio y encima te siguen sacando plata. Y encima las cosas siguen aumentando si fuera poco. Entonces, bueno, la verdad es muy complejo el tema, los reclamos y por su parte ACMER hace una desconexión, ¿sí? Digamos de las clases virtuales que hubo un recurso a amparo desde... Sí, salió a favor a ACMER Sí. porque, digamos, el amparo era que no desconecten, pero salió favorable a ACMER, es decir, que ACMER está habilitado legalmente para poder hacer ese paro virtual, digamos, ¿no? Bien, y relacionado al bono, por ejemplo, para el área de salud, hay terrible quilombo ahí. Primero, cobraron algunos, solo algunos, digamos, las 3 cuotas. Eran 4 cuotas, eran 20.000, 5.000 cada una. 3 van cobrando ya algunos. Otros tuvieron que utilizar una herramienta jurídica, recurso amparo. Entonces de esta manera empezaron a cobrar recién el primero de las 4. Claro. Otros van culminando, otros van. También los que están, aparte de salud, están los funcionarios, o sea, la fuerza de seguridad pública, en este caso la fuerza policial. Ellos, muy pocos los que han cobrado. Pero ¿qué pasa? Pasa algo muy particular con los funcionarios que no están todos asociados al gremio para que lo defienda. Entonces, obviamente... Sí, claro, la policía no tiene gremio... Claro, aparentemente, pero se puede agremiar, digamos, a ATE. Ajá. Para que ellos luchen, digamos, reclamen. Pero ellos no se pueden agregar a una lista, no pueden ser presidentes, esas cosas. Obviamente hacer reclamo, ¿viste? O sea, estaríamos hablando de subordinación. Claro, exactamente. Eso es más o menos. ¿Y te está faltando la parte de si investigaste sobre el COVID? Si tenemos algunas novedades... En relacionado al departamento, creo que hablamos en todos los medios, ya viste. Te olvidaste. Ya hablamos de eso. Sí, tenemos una persona aislada, renta, catastro y juzgado de falta, está todo cerrado, van a trabajar tanto hoy jueves como el viernes a puerta cerrada, pero obviamente están todos aislados, 30 personas, debido a que una persona presentaría sintomatología. Esa persona está aislada en el hospital, según tengo entendido el último informe. Hay muchos reclamos relacionados a ello. Yo explicaba en la radio, supongamos que yo tenga un simple resfrío, pero quién sabe. Claro. Y si el salud no hace nada, seguramente Hernán Godoy y otros medios lo criticarían. ¿Cómo no harían? Claro. Y si lo hacen, también lo criticarían. No, hay mucha gente que sí lo critica o le cae mal, porque puede ser un resfrío, pero por las dudas, está bien. Yo coincido plenamente que debe estar ahí en el hospital, custodiado para evitar contagios, ya que no hay ningún caso por ahora, y gracias a Dios, el Feliciano. Y por ahora no tenemos ningún caso. Y bueno, están tomando mucho notas de lo que estamos reclamando. No es necesario, creo, que un medio de comunicación tenga que decirle al hospital, cuando ellos nos están educando, cómo cuidarnos, y decirle, vamos, tienen que tener alcohol en las mesas de entrada. Bueno, ahora sí está el alcohol. Ahora está el alcohol. Perfecto. Así que bueno. No, yo creo que nosotros dentro de nuestro espacio, es muy escuchado, muy visto, y sé que toman cartas cuando hacemos los reclamos, porque después lo vemos reflejado en lo que nosotros estamos diciendo. Un tema que quedó pendiente, no lo quise traer a colación, estaba Salvador, pero me parecía que el tema era muy interesante lo que él estaba hablando, y porque se suscitó durante la semana, la señora concejal Ivonne Jaurena tuvo un intercambio de opinión con el secretario del Consejo Liberante, el señor Guillermo Caimena. Y bueno, yo, escuchando el comentario de ambas partes, pedí fotocopia de las ordenanzas que estaban en tela de juicio, y bueno, justamente Ivonne Jaurena me facilitó las ordenanzas para poder leerlas, y justamente, encuentro yo, y también lo encontró ella, una
algo que no está del todo claro, porque la ordenanza, la primera, la que da inicio a todo, es la ordenanza 479 del 2013. Y en su artículo 5, habla, en esta ordenanza, que es primera y esta es la segunda, que los integrantes de la comisión y subcomisión del torneo durarían 2 años en su función, ¿no es cierto? Y el artículo 6 dice, los revisores de cuenta serán 2 concejales, etcétera, etcétera, uno por la mayoría, otro por la minoría, y también durarían el mismo tiempo, 2 años. Resulta que la ordenanza 542 del 2015, esta es de 2013, deroga solo el artículo 5 de esta ordenanza, pero no así el artículo 6. Por lo tanto, el artículo 6 de esta se mantiene y el artículo 5 y el artículo primero de esta que deroga el 5 lo contradice. Por lo tanto, acá le pedí a Ivonne que hagan una rectificatoria de estas normativas porque hay contradicción con una y con la otra, ¿no? Por lo menos la interpretación que yo hago, no soy abogado, por poner así el abogado trucho, no, yo no soy abogado, simplemente leo una normativa, la interpreto a la luz de lo que está escrito, ¿no? Entonces hay una contradicción porque lo cierto es que como dice acá, los revisores de cuenta que debieron haber estado comprometidos en el presupuesto 2019 no fueron notificados para tomar parte de la revisión de cuenta del balance 2019. Y bueno, no le pude preguntar a Salvador, pero él me manifestó que nunca fueron convocados por el Consejo Libre de la Comisión del Ternero para ser revisores de cuenta, por lo tanto nunca pudieron cumplir esa función. Y Caimena dice que seguirían en función por el término de 4 años, ¿no? Lo cual ellos ya no lo son más porque dejaron de ser concejales y por lo tanto no pueden cumplir esa función. Por eso hay una contradicción en estas normativas, ¿no? Pero solo para aclarar este tema que se planteó a través de los medios de comunicación, ¿no? Y me estaba olvidando ahí para agradecer a nuestro el secretario de Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas sería en este caso de San Pedri, que ha solucionado el problema que venía reclamando hace bastante programas del filtro de la calle Paraná al fondo. Entonces, un puntal para arriba a San Pedri y toda su gente que está trabajando, en este caso, como corresponde. Viene trabajando bastante bien y recuperando maquinaria, eso bueno, creo que lo hablamos en programas anteriores, sí, que se viene recuperando y se van a recuperar más máquinas, así que buena las noticia. calles que están quedando muy bien. Bueno, se habilitó la calle Rivadavia también, esperemos a ver, después que pase el tiempo, a ver cómo aguanta ese nuevo pavimento, ¿cómo era? Sí. Tiene otro nombre. Sí. No me quedé pensando en la calle San Luis, que también la vi arreglada. La calle San Luis tiene todo piedra mora. Piedra mora, sí, la vi que estaba arreglada. Sí. Pero sin embargo, tenemos, no me voy a acordar en este momento, pero hay una calle que una vecina lo publicó a través de las redes sociales, muy contenta, que le habían puesto ripio. Cuando llovió, se había lamentado tanto porque me dijo, Hernán, me arrepiento tanto de lo que hice. Porque bueno, era peor, dijo el remedio que... Por eso digo, hoy por hoy podemos poner un pulgar para arriba porque hoy, sin lluvia, las calles se mantienen. Sí, seguro me está viendo, así que se va a acordar. Bueno, chicos, muchas gracias. Seguimos trabajando en temas que cada uno lo viene haciendo habitualmente. Y nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene con otro programa similar a este. Hasta la semana que viene. Chicos, hasta la semana que viene.
Al otro día desaparece.